Buenas tardes. Hoy vamos a analizar un tema más de la materia de psicología evolutiva. Los temas que vamos a analizar en esta semana son el 3.6, expectativas de los maestros, y 3.7, influencias de los padres. Las actividades a realizar son las siguientes. Primero se ve el video sobre los subtemas y se hace una síntesis. Segundo, se hace una síntesis del artículo, las expectativas del profesor y su incidencia en el contexto institucional, de Antonio Valle Arias y de J. Carlos Núñez Pérez. Tercero, se realiza un manual de las expectativas de los maestros y de los padres. Debe tener carátula, introducción, desarrollo, con imágenes, ejemplos y actividades, y finalmente las referencias bibliográficas o las fuentes de consulta. Cuarto, se mandan las actividades al correo del docente. Las expectativas de los profesores. Cuenta Ian Gilbert que cuando en las investigaciones se les pregunta a los niños qué esperan de un buen profesor, aparecen de forma predominante en las respuestas el sentido del humor y la coherencia, para justificar la importancia de generar diferentes emociones positivas en el aula para motivar y facilitar el aprendizaje del alumnado. El propio autor comenta: el suspenso, la intriga, la curiosidad, la novedad, la sorpresa, el sobrecogimiento, la pasión, la compasión, la empatía, conseguir objetivos, el descubrimiento, la competición, la superación de obstáculos, los logros, la sensación de avanzar, todo esto desempeña un papel fundamental para abrir el cerebro del aprendizaje. En definitiva, seguimos hablando de la importancia decisiva que tienen las emociones en la educación y de la necesidad imperiosa de conciliar el conocimiento con el entretenimiento, o lo que es lo mismo, de armonizar el cerebro racional con el emocional. En un experimento muy famoso, los investigadores mostraron cortometrajes de profesores a alumnos para que estos evaluaran a aquellos únicamente a través de las imágenes observadas. A los pocos segundos de ver el profesor, estos alumnos lo valoraban de forma parecida a otros que ya habían estado un semestre en clase con él. Aparte de demostrar este estudio la capacidad del alumno para detectar con rapidez qué profesor puede ser beneficioso para acompañar su proceso de desarrollo y aprendizaje, revela la importancia de la comunicación no verbal en las relaciones en el aula y, en definitiva, del ingrediente emocional. El buen profesor muestra expectativas positivas a sus alumnos y estos son capaces de captarlas, obteniendo mejoras académicas, efectos Pigmalión positivo. Expectativas del docente. En cuanto a las expectativas, el docente da cuenta de los objetivos que pretende desarrollar en función del sentido que le atribuye a la enseñanza escolarizada y sus implicaciones en el ámbito social, es decir, que el alumno sea sociable, seguro, que madure o sea un niño feliz. En el ámbito académico fijan sus expectativas en que todos trabajen al mismo ritmo y tengan igual aprovechamiento, y por lo tanto esperan que los alumnos cuenten con capacidad para el trabajo, sean disciplinados y tengan buen aprovechamiento académico. Aquí vemos una tabla donde vienen las acciones que reflejan bajas expectativas con referencia al profesor. Tono afectivo, menor contacto visual. Sonríes menos, menos contacto físico, se sienta más lejos, establece menos conversaciones ligeras o bromas, usas lenguaje condescendiente del tipo está bien, ya lo harás mejor la próxima vez, muestra una actitud molesta. Interacción académica, le nombras con menos frecuencia, esperas menos tiempo para sus respuestas, le planteas menos preguntas retadoras, le preguntas menos de forma específica,
Indagas menos en sus respuestas. Le felicitas por respuestas menos rigurosas. Le das las respuestas sin dejar que las busque por sí mismo. Usas modelos simples de presentación y evaluación. No exiges que presente los deberes a tiempo. Usas comentarios como, anda, me sorprende que hayas acertado. Usas menos elogios. Acciones que reflejan alta expectativa sobre los profesores. Tono afectivo. Más contacto visual, más sonrisas, más contacto físico, se sienta cerca de ti, entablas conversaciones intrascendentes o bromas, no usas un lenguaje condescendiente. Interacción académica. Le nombras más a menudo, le das más tiempo para responder, le planteas preguntas que suponen un mayor reto, le preguntas de forma específica, indagas en sus respuestas, le exiges rigor en sus respuestas para ser premiado, usas modelos complejos de presentación y evaluación, exiges los deberes en el plazo indicado y usas más halagos. Las expectativas del profesor, factor determinante. Desde 1964 se han realizado numerosas investigaciones sobre la influencia de las expectativas, prejuicios, pronósticos, anhelos e intencionalidades de los docentes tanto en el rendimiento como en la conducta de los alumnos. Todo apunta a la conclusión de que las expectativas del profesor suponen uno de los factores más poderosos en el rendimiento escolar de sus alumnos, por lo que si un profesor espera buenos resultados de sus alumnos, el rendimiento de estos se aproximará mucho más a su capacidad real que si los espera malos. Los pronósticos se hacen en realidad. Es una expresión que aparece en la mayoría de los estudios anglosajones, quienes han acuñado la expresión self-fulfilling prophecy, profecía autocumplida, para referirse al fenómeno en el que las expectativas tienden a realizarse. El efecto Pigmalión en el aula es uno de los datos más uniformemente confirmados en la psicología actual, por lo que una relación cordial entre profesor y alumno, así como una fe auténtica por parte del profesor en la posibilidad de su superación del alumno, es difícil que al menos a lo largo plazo no favorezcan resultados positivos. Debemos señalar que en este proceso la fe del educador en sus propios recursos desempeña un papel de suma importancia. Un maestro con altas expectativas sobre sí mismo tendrá a su vez altas expectativas sobre su alumnado. Principales conclusiones que han verificado del efecto Pigmalión en el aula. 1. Las expectativas positivas y realistas del educador influyen positivamente en el alumno. Pigmalión positivo. Las negativas lo hacen negativamente. Pigmalión negativo. Tanto es así que los educadores más eficaces se suelen distinguir por su actitud de pigmaliones positivos y los menos eficaces por lo contrario. 2. Los alumnos tienden a realizar lo que sus pigmaliones positivos o negativos esperan de ellos. En términos generales, las expectativas negativas parecen comunicarse más fácilmente que las positivas. También el comportamiento no verbal del Pigmalión es más influyente que el meramente verbal. Tercero, las expectativas positivas y realistas del Pigmalión positivo no hacen sino potenciar lo que ya está de modo latente en el alumno, creando en el aula un ambiente más proclive del crecimiento y aprovechamiento de éste, proporcionándole más información, respondiendo con más frecuencia e interés a sus esfuerzos, dando más oportunidades para ser preguntado y dar respuestas. El profesor con sus palabras, el modo de decirlas y el momento de decirlas, con la expresión de su cara, sus gestos, el contacto visual, en definitiva, con su forma de tratar al alumno, comunica el concepto positivo que su persona le parece, despertando así en él una mayor autoconfianza y autoestima, que le alienta y le motiva a rendir más y mejor. 4.
Finalmente, la efectividad del efecto Pigmalión depende en gran medida de la autoestima del propio Pigmalión. Generalizando, podríamos decir que el mejor Pigmalión positivo de sí mismo es el mejor Pigmalión positivo de sus alumnos. Esto es, el educador que posee una alta autoestima con frecuencia es el más efectivo a la hora de inspirar una autoestima más elevada en sus alumnos. Y aquí están las fuentes de consulta donde se obtuvo la información planteada. Muchas gracias, que estén muy bien.